El enemigo se atrevió a tratar de robar o destruir algo en tu vida y Dios lo ha permitido, es porque Dios tiene algo mejor y mayor. Pero todo depende de cómo nosotros reaccionamos en medio de esa prueba. Porque nuestra actitud en medio de la prueba va a determinar cuán alto vamos en Cristo. ¿Me están siguiendo? Nuestra actitud cuenta por mucho. Nosotros servimos a un Dios que no hace nada usualmente o ordinariamente. Servimos un Dios que hace las cosas fuera de lo común. Amén. Y por eso que como iglesia también tenemos el lema de ser una iglesia fuera de lo común. Dios nos trae victorias inusuales a nuestra vida o trae victorias inusualmente a nuestra vida. Muchas veces estamos creyendo que la victoria en nuestra vida debe ser de cierta forma, la forma que lo dicta la razón, el razonamiento, el intelectualismo. Pero Dios siempre hace cosas para romper esos esquemas, esos paradigmas que establecemos en nuestra vida, porque Dios no podemos razonarlo, no podemos intelectualizarlo, imposible comprender a Dios. El momento que usted se piensa que ya comprende a Dios es el momento que usted ha limitado a Dios en su vida, porque Dios es infinito y nosotros somos seres finitos. Tenemos un comienzo y tenemos un fin. Dios no ha tenido comienzo ni no va a tener fin. Dios Él es la existencia. Él no vino a existir, no, Él es existencia. Y yo sé que para mejor alguno de ustedes eso como le está ya chocando contra el cerebro, pero sigan conmigo. Servimos a un Dios sobrenatural y servimos un Dios fuera de lo común, que hace cosas inusuales y fuera de lo que es ordinario. A través de la historia bíblica hemos visto que Dios trae victorias inusuales a su pueblo. Si vemos el pueblo de Israel, vemos muchas ocasiones donde hubieron guerras y hubieron cosas donde la victoria vino inusualmente. Pero vamos a hablar algunos ejemplos. Él mandó a un hombre construir un barco, y le dijo que iba a haber un inundamiento, una inundación, pero nunca había llovido. So Dios causó que este hombre construyera algo para algo que nunca había sucedido. ¿Me están siguiendo? So, la liberación a este hombre vino a través de su obediencia a hacer algo que no tenía sentido común. ¿Por qué voy a poner un barco en medio de tierra seca que está a kilómetros de un océano? No tiene sentido, pero para nosotros, pero para Dios no hace las cosas de acuerdo al sentido humano. ¿Me están siguiendo? Pero la obediencia de Noé a Dios le trajo una victoria para él y su familia, porque después de la tormenta los únicos que sobrevivieron fueron los que creyeron en Dios. ¿Me están siguiendo? Dios muchas veces va a hacer o va a querer que nosotros hagamos cosas que para nosotros no tiene razón, no tiene sentido. Pero si creemos en Dios, nos agarramos a Dios, sabemos que viene una victoria inusual. Para mi esposa y para mí, para mis hijos, no tenía sentido venir al Perú. No había razón en eso. Pero Dios ha tenido un propósito y por eso usted está hoy acá. Y tiene una iglesia donde servir, donde amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, donde lo sobrenatural se convierte en algo natural. Amén. Gracias por su entusiasmo en esta mañana. Dios abrió el Mar Rojo. Llevó a los israelitas, los sacó de Egipto, los llevó a un punto donde no tenían para dónde ir. Había un mar por delante y un ejército por detrás. Le dijo a Moisés, levanta tus manos. Y cuando levantó sus manos, abrió un camino donde no parecía haber camino, por medio del Mar Rojo. Y dice la Biblia que caminaron en tierra seca.
Servimos a un Dios inusual que trae victorias inusuales. Eso, ¿cuántos creen y cuántos están de acuerdo que fue una victoria inusual para el pueblo de Israel? Porque un ejército por atrás que lo quería devorar a todos y un mar por delante donde ahí nadie sabía nadar. Tienen que saber, nadie sabía nadar. Toda su vida eran esclavos. Lo único que sabía eran nadar en el lodo haciendo barro. Y para hacer adobe, ¿entiende? Estaban haciendo ladrillos de adobe. Toda su vida, por varias generaciones, es lo único que conocía ese pueblo. Pero Dios los sacó de eso y le dijo, le voy a llevar a una tierra prometida, pero se encontraron con un mar por delante y un ejército por detrás. Dios muchas veces nos pone en una situación donde no podemos hacer nada más que solo confiar en Él. Porque si nos vamos por nuestra razón, decimos, ya morí, aquí muero. He salido de todo lo malo para venir a morir aquí. Pero ahí es donde tenemos que aprender a levantar nuestras manos. Decir, Dios, tú eres el que hace camino donde no aparenta haber uno, porque mis sentidos no me dan para ver la victoria que tú tienes ya preparada. Hay victoria para los hijos de Dios y aunque no la veamos con nuestro razonamiento, tenemos que confiar en Dios, que si Él lo dijo, Él lo hace. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Amén. ¿También? ¿Está bueno esto? Vamos, Dios quiere liberar a su pueblo y levanta un hombre llamado Gedeón en que puede reunir a más de 30,000 guerreros, más de 30,000 hombres, no eran ni guerreros, eran hombres de campo, hombres comunes, no eran necesariamente expertos en la espada. Y Dios le dijo, Gedeón, te quiero traer una victoria, pero hay demasiados hombres aquí, demasiado. Porque yo quiero dar la victoria y no quiero que usted se tome la gloria. Entonces, ¿qué pasó? Gedeón le dijo, ok, todos los hombres que tengan miedo, todos los que tengan miedo, que estén temblando de miedo, váyanse. No tienen que estar aquí. 22,000 hombres de los más de 30,000 que habían como 33,000, 32,000, algo así, se fueron. Se quedaron 12,000 hombres aproximadamente, 12,000 hombres se quedaron para ir en contra toda una nación, el ejército de toda otra nación, la nación que lo tenía oprimido. ¿Usted cree que eso tiene razón de ir de 30,000 a 12,000 hombres? Para nosotros no, pero para Dios sí. Pero Dios le dijo, Gedeón, me parece que es mucho todavía para yo traer la victoria. Gedeón le dice, ¿de qué hablas, Dios? Gedeón, son muchos, les quiero traer la victoria. ¿Qué hizo? Quiero que los lleve al río, ponles de tomar. Y lo que tomen de cierta forma, los envía a su casa. La mayoría empezaron a tomar así, metiendo su cabeza en el río, tomando agua, y otros traían agua a su boca. Y dice, eso que traen el agua a su boca, esos son con los que vas a pelear. ¿Cuántos quedaron? 300 hombres. Todos los demás se fueron. Quedó Gedeón con 300 hombres para ir en contra todo el ejército de una nación que estaba dominando sobre los israelitas. Para el hombre eso no tiene sentido. Si yo levanto 300 hombres en este momento, ¿vamos a ir contra la Policía Nacional del Perú? A lo mejor podemos arrebatar la vida de un par de ellos, pero cuando se organizan, acabaron los 300 nosotros, ¿no? Porque en el sentido, en el razonamiento, imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es más que posible para Dios. Por eso es que tenemos que aprender, no dejarnos llevar por las circunstancias, ni por lo que vemos. Tenemos que creer que si Dios lo dijo, Él lo hace. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él me ama y quiere lo mejor para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y porque Él me ama y quiere lo mejor para mi vida, aunque yo vea derrota a un lado, derrota al otro lado, yo tengo que seguir confiando que Él tiene victoria para mí. Ya.
Otra victoria inusual, una para la humanidad. ¿Cómo vino la salvación al mundo? Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Eso es una victoria inusual. ¿Por qué Dios se tiene que encarnar para traer salvación al mundo? Muchos no comprenden y muchos hubieran dicho, yo hubiera pensado de otra forma. Dios abre el cielo, te manifiestas, digan síganme, lo que quieran y ya. Pero Dios no podía violar su propia autoridad que había establecido en la tierra. Y tuvo un plan mayor del razonamiento. ¿Me están siguiendo? No puedo entrar en todos esos detalles. Llevó un joven llamado José, le había prometido ser líder de su familia y ser líder de una gran nación, pero tuvo que pasar por un pozo, por falsas acusaciones, tuvo que pasar por un calabozo para llegar a ser el gobernador de toda una nación que trajo salvación a esa nación. Las victorias inusuales que nos trae Dios a través de las circunstancias de la vida, cuando nos quedamos enfocados en Él y no en las circunstancias, vemos cómo Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Pero en este día yo quiero hablar de un tema en bíblico y nada más que les traigo un punto. Voy a tratar de ser breve, voy a intentar, no se rían de mí, voy a intentar ser breve. Pero les quiero llevar a tener a ciertas observaciones en cómo Dios no es un Dios común, no es un Dios ordinario, no es un Dios que hace las cosas como las personas piensan. A Dios le atrae lo inusual, lo que normalmente se piensa que no es aceptable. Eso es lo que le atrae a Dios. Dios es atraído por la debilidad. A Dios le atrae la debilidad. Ahora, no significa que Él repela a los que son firmes, ¿ok? Eso no es lo que significa. Dios es atraído por el débil. ¿Me están escuchando? Ok, ¿qué es lo que dice Joel 3:10? La segunda parte dice, y diga el débil, fuerte soy. Amén. So, Dios le atrae el débil. Segunda Corintios 12, 9 y 10 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Alguna vez usted se ha sentido débil? ¿Alguna vez alguien aparte del pastor se ha sentido débil en este lugar? Yo ha habido momentos donde me he sentido que no he tenido fuerza para continuar, fuerza para enfrentar ciertas circunstancias. Pero me acuerdo, mi Dios es fuerte y cuando yo soy débil, Él fuerte es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar lo que Él está confesando sobre nuestra vida, diciendo lo que Él dice sobre nosotros. Él dice, hijo, a lo mejor te sientes débil, pero yo soy tu fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos débil, sabemos que tenemos al Dios que fuerte es. Diga al débil, fuerte soy. Amén. Pero Dios es un Dios inusual. Dios lo que desea es que en la debilidad digamos lo que Él está diciendo y así nuevamente traigamos el cielo a la tierra. Cuando decimos lo que Dios está diciendo y creemos lo que Dios está declarando, entonces estamos trayendo el cielo a la tierra en nuestra vida. ¿Me siguen? ¿Está bueno? Dios le es atraído a los pobres. Dios es atraído a los pobres o a la pobreza. Vamos a la palabra porque me están mirando algunos medio raros. Dice,
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? No significa que tiene que ser pobre para tener fe. Eso no es lo que está diciendo este versículo, que hay que ser pobre para tener fe. Mientras más pobre, más fe tiene. No, lo que significa es que no necesitamos distracciones. Cuando hablamos de pobre, hablamos de personas humildes, personas que no se basan a las cosas materiales para tener fe en Dios. Porque muchos de los que más problemas le tienen para recibir a Jesucristo son los que más cómodos están financieramente. Porque se sienten que están cómodos, que no tienen necesidad, pero no se dan de cuenta que la necesidad más grande de su vida es la necesidad de su alma. Que hay un vacío, que hay algo dentro de él. ¿Y qué es? Son ricos, orgullosos en ellos mismos. ¿Me siguen? Él busca que él es pobre en espíritu. En el sentido de que no se agarra a las cosas del mundo y sentirse fuerte. ¿Me están siguiendo? Dios le atrae el pobre, le atrae la pobreza y en eso se quiere glorificar. Es atraído al lamento. Nuestro Dios le atrae el lamento. No quiere decir que tienen que estar llorando para que haya una presencia de Dios en la iglesia. No se preocupen, a mí ya no me preocupe con el bichito. Los bichitos se me están acercando la camisa blanca, parece. Pero no me distraigan por el bichito. Si me pica, lo mato. ¡Pah! Si me pica, se muere. Hay que editar eso, Eduardo, ¿ok? Ok, es atraído el lamento. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Él trae consolación al que llora. Él trae corazón, él trae aliento, consolación al que está cargado en su corazón. Y él le atrae cuando uno llora. No es que hay que andar así. ¿Qué estás haciendo, hermano? Atrayendo la presencia. No, eso se llama religiosidad, falsedad, hipocresía. Usted tiene que ser usted, pero usted tiene que saber que en el momento difícil, en el momento que usted pierde ese ser querido, que hay un lloro en su corazón, que hay una tristeza en su corazón, donde ha pasado algo difícil, hay un momento débil en su vida y hay ese lloro, Dios le atrae eso. Y Él dice, no te preocupes, hijo, yo soy tu consolador. Bienaventurado el que llora. ¿Por qué? Porque será consolado, no por hombre, porque hay veces en la vida de que ningún hombre te puede dar una palabra que trae consolación, pero servimos al Dios que tiene toda palabra perfecta para nuestra vida y trae consolación a nuestra vida. Amén. Dios es atraído al pecado. Dios es atraído al pecado. Oh, pastor, ¿ahora qué estás hablando? Sí, Dios le atrae el pecador. No estoy diciendo que Dios aplaude el pecado, no estoy diciendo que Él aprueba del pecado, es solo una forma en que Él puede glorificarse. Romanos 5:20, en la segunda parte de ese versículo dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No puede sobreabundar la gracia si Dios no está ahí. Si Dios no la trae ese momento, no la trae esa persona, no sobreabunda la gracia. Ahora eso no significa que voy a practicar pecado para atraer la presencia. So, me voy a fornicar, me voy a drogar, me voy a tomar, me voy a las discotecas, me voy a hacer todas estas cosas porque estoy atrayendo la presencia de Dios. No, hipócrita, falso testimonio, no es eso. Es ser un hijo verdadero. Y cuando hay una caída, hay un momento débil, algo pasa que usted no lo estaba queriendo hacer a propósito, pero cosas que pasan, ahí sobreabunda la presencia de Dios, porque Dios le atrae su vida, porque Él le ama a usted y quiere lo mejor para su vida. Estamos comprendiendo que servimos a un Dios inusual.
El Dios que hacen muchos de los hombres, usted tiene que vivir siguiendo ciertas normas, ciertas líneas. Y si usted se sale de esas líneas, pues Dios le entra a palo con su bastón y le entra a palo para que usted ni se pueda levantar. Lo excomunican de la iglesia. No tienen cómo volver a servir a Dios porque lo hacen sentir malísimo. Pero Dios dice, cometiste un error. Hijo, mi gracia sobreabunda. Amén. Servimos a un Dios inusual. Amén. Aquí vemos al Señor que es atraído a cosas que nosotros no creemos que están bien. ¿Para qué? Para traer consuelo, justicia por pecado, fuerzas al débil, fe donde hay necesidad. Dios le atrae lo débil, le trae lo pobre para Él poder glorificarse. ¿Me están siguiendo, iglesia? Yo quiero llevarle a una historia en el Antiguo Testamento que compartí el lunes con los que están en el colegio de sobrenatural, líderes sobrenaturales. Los que no son parte de eso, les animo, si usted ha estado viniendo a la iglesia un tiempo ya, que reciba más información. Su vida va a ir a otro nivel de discipulado. Pero en Josué 20, 18 al 28 vamos a leer. Y quiero que vean una historia, una de esas historias. Mira, Jueces está lleno de historias raras que usted dice, Dios, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo es que hiciste esto, Dios? Jueces 20, vamos al 18. Sí, es Jueces, aunque puse Josué, pero es Jueces. Ahí debe decir Josué. Búsquelo su Biblia, por eso debe tener su Biblia. Cómodos que son. Jueces 20. Jueces 20. Los versículos está bien, cámbiale el nombre porque me estás atrofiando a las personas. Se la han cruzado el cerebro, no pueden razonar. Pon así, Jueces. Ahora todos estamos en Jueces. Los versículos están bien, pero confírmelo en su Biblia, ¿ya? Luego, vamos a leer ahora. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero de guerra contra los hijos de Benjamín? Déjame darle un preámbulo a lo que está pasando aquí. La tribu de Benjamín violó, abusó sexualmente y mató a una mujer. La violó toda la noche, no una persona. Varios hombres de la tribu tomaron esta mujer, la violaron continuamente, abusaron de ella al máximo y murió. Imagínense el trato. El amo de esta mujer la encontró muerta. Hizo algo que usted ni se puede imaginar, mandando un mensaje a todas las tribus de lo que había pasado. Todos los demás tribus, las otras 11 tribus, se reunieron para venir a traer justicia y eliminar del medio de ellos esto que había pasado. Querían deshacerse de estos hombres, querían deshacerse de estas cosas viles que habían pasado. Y ahí es donde entramos, aquí donde dice el 18. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová respondió, Judá será el primero. ¿Quién respondió que fueran a guerra? No. ¿Quién respondió que deberían de ir a guerra? Dios, ¿verdad? Y Dios dijo que enviara a qué tribu primero? Judá. Que Judá significa alabanza. Alabanza. Por eso en la mayoría de las veces que iba a guerra el pueblo, enviaban alabanza, levantaban ministros, los que cantaban en coro, los que tocaban instrumentos, lo enviaban por delante, porque la alabanza atrae la presencia. Y ahí enviaba a Judá a que fueran a guerra primero. Dios lo envió. ¿Cuántos han hecho cosas en su vida pensando que Dios le había enviado? Algunos lo han hecho.
Bien. Y dice, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, que era el pueblo donde estaban los benjamitas. Salieron de los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel le presentaron batalla junto a Gaba. Pero los hijos de Benjamín salieron de la ciudad y derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. ¿Quién le envió a guerra? Dios les dijo, vayan a guerra, envíen a Judá primero, vayan a pelear contra Benjamín. ¿Y cuántos murieron de Israel? 22,000. ¿Consideran eso una victoria? Fueron derrotados completamente. Dios le envió y fueron derrotados. Seguimos leyendo. Estaba en el verso 22. Reanimándose, subrayen esa palabra, reanimándose el pueblo, los hombres de Israel volvieron a darles batalla en el mismo lugar donde la habían presentado el primer día. Pues los hijos de Israel habían subido y orado delante de Jehová hasta la noche, y habían consultado a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Jehová le respondió, subid contra ellos. ¿Quién le está enviando a batalla nuevamente? Dios le está enviando nuevamente a batalla. 24. Por lo cual se acercaron por segunda vez los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. Pero aquel segundo día salieron de los de Benjamín de Gaba contra ellos y derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Todos estaban armados, todos estaban listos para batalla, todos eran guerreros, y 18,000 murieron. Entonces subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios. Lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca de pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. ¿Saldremos de nuevo contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear, o desistiremos? Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. ¿Cuántas veces vino el pueblo de Dios delante de Dios? 3 veces. 2 primeras veces Dios le dijo, ve, y fueron confrontados con una derrota. ¿Cuántas veces usted ha orado y usted no recibe lo que usted quiere y usted se da por vencido de que Dios le está respaldando, de que Dios es el que le está enviando a poseer la tierra, a conquistar la promesa? ¿Cuántas veces hemos intentado venir delante de Dios, oír en nombre de Dios, nos damos un golpe contra una pared, sentimos que tenemos una derrota, y qué pasa? Ya queremos tirar la toalla, ya no queremos ir a la iglesia, nos apartamos de Dios, empezamos a cuestionar a Dios? Si vemos el ejemplo de los hijos de Israel, Dios le dijo, ve a batalla, 22,000 hombres murieron. ¿Qué es lo que hicieron? Regresaron a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Dios le dijo, vayan a batalla. ¿Qué es lo que pasa ese segundo día? 18,000 personas mueren. En 2 días, 40,000 hombres de batalla murieron. En 2 días. Muchos de nosotros, después de ese primer día, ya dijimos, no escuché a Dios, fallé a Dios, o Dios me ha fallado a mí, estoy haciendo las cosas mal. No, aquí no se trataba de que ellos estaban haciendo nada mal. Dios le envió, porque en otros capítulos, en otros
guerras, cuando el pueblo de Dios ha estado mal y ha ido a la guerra, Dios les reprende. Dios no reprendió a los israelitas diciéndole que estaban mal y por eso perdieron. No, los israelitas lo que tuvieron que saber es que si Dios envía, por algo es. Si Dios permite, por algo es. Dios se va a tener la victoria. Ellos no se cansaron. Dios le iba a dar una victoria inusual. Entonces 40,000 hombres murieron, pero ellos no se dieron por vencidos. Ellos volvieron a regresar a la presencia de papá. ¿Cuántas veces debo de orar, pastor? Si Dios me ha dicho y no lo hace, ¿hasta cuándo voy a seguir insistiendo en seguir este camino? Hasta que veas la mano de Dios obrar, hasta que vea que Él se glorifique, hasta que vea que te dé la victoria. No te des por vencido. Tú no eres uno de los que ha caído muerto. Si estás aquí es porque sigues vivo. Si estás aquí es porque tienes esperanza para un día más. Pero pastor, yo he estado sirviendo al Señor y en esta iglesia que yo estaba, me han hecho esto, me han hecho lo otro, han dicho esto, han dicho aquello. No importa, usted sigue enfocado en Dios. Usted no sirve por Dios, por los hombres, usted sirve a Dios. O encuentre dónde conectar. Pero pastor, en ese trabajo me han maltratado, me han abusado. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo que te dice Dios? Dios te dice quédate, te quedas, porque ahí tendrás la victoria. Pero no te des por vencido. Tú no estás muerto. Tú no eres uno de los que caíste. Tú eres uno de los que está en vida para ver la victoria sorprendente, inusual, fuera de lo común que Dios tiene para tu vida. Pero normalmente contamos victoria cuando confrontamos y cambiamos circunstancias externas y que estamos enfrentando. Eso es lo que consideramos victoria. Cuando yo puedo ver cambio lo que está por delante. Pero muchas veces lo que Dios ve como victoria, Dios cuenta victoria cuando oras otra vez después de una pérdida y está dispuesto a obedecer. Cuando usted está dispuesto a orar otra vez y obedecer a Dios otra vez, ahí es donde Dios le trae una victoria. Eso es victoria para Dios. Cuando usted no se dejó desanimar por las circunstancias, por los fracasos, por las derrotas, cuando usted no se deja llevar o desilusionar o ser destruido por lo que ha pasado, aun cuando Dios le dijo ve, entonces ahí es donde Dios se glorifica. ¿Cuántos han hecho cosas que usted pensaba que Dios le dijo hazlo y no le fue como usted pensaba que le debe haber ido? A lo mejor Dios le dijo, o a lo mejor usted pensó que Dios le dijo. No importa, porque la gracia de Dios igualmente está sobre esa situación. Pero la clave es, ¿está dispuesto a orar otra vez? ¿Está dispuesto a levantarse otra vez? ¿Está dispuesto a venir delante de Dios otra vez? ¿O ya se cansó? Dice, no, aquí no hay nada. He escuchado mal, Dios no existe, Dios está de mal humor, Dios no me ama. Toda esta porquería que el enemigo quiere que usted se crea para sacarle de los caminos de Dios. Dios está mirando que la verdadera victoria es cuando usted se levanta de su derrota y vuelve a ir a papá. Vuelve a ir a Él. ¿Qué quieres que haga? Y cuando le diga, obedezca. Los israelitas fueron 2 veces. Las 2 veces que obedecieron fueron derrotados. Regresaron una tercera vez. Aquí se encontraban con la situación. Dios diciéndole, ve. Pero ahí se encontraban con la situación. ¿Y si vamos y lo mismo pasa? ¿Qué si empiezo a servir en esta iglesia y lo mismo pasa que ha pasado en las otras? ¿Qué si empiezo a comprometerme en esta iglesia y pasa lo mismo que en otra iglesia? ¿Qué si me abro con el pastor y pasa lo mismo que me hicieron en la otra iglesia? Que en todo el mundo se enteró de los chismes de mi vida. ¿Qué pasa si voy y empiezo este trabajo, sigo en este trabajo y después me despiden cuando podía haber hecho este otro? ¿O qué pasa si sigo dándole tiempo a este hombre o a esta mujer y igual no cambia? ¿O qué pasa? No se trata de qué pasa. Se trata de, ¿puede usted obedecer a Dios otra vez? Porque ahí es donde viene la victoria. Cuando usted va a Dios a obedecer su palabra, ahí es donde Él cuenta victoria. Victoria no se determina por el cambio de circunstancias que usted enfrenta. Victoria se determina delante de Dios cuando está dispuesto a volver a papá, volver a Él. Y no solamente volver a Él, sino estar dispuesto a obedecerle. Porque la obediencia que a muchos nos cuesta es la obediencia a Dios cuando hemos enfrentado el fracaso
una o dos o tres veces. ¿Dónde se encuentra usted en esta mañana? ¿Cuántas veces usted ha orado que se sane de algo y no se ha sanado? ¿Está dispuesto a orar otra vez? ¿Está dispuesto a creer a Dios que Él, si lo dijo, lo hace? Si lo prometió, lo cumple. Porque la Biblia está llena de promesas. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a agarrarnos a las promesas a pesar de las derrotas? Lo que determina su victoria es cuando usted se puede aferrar a las promesas de Dios, puede regresar a Dios, orar nuevamente, no importa la derrota que ha enfrentado. Porque a través de todo, Dios obra todo para bien. Y está haciendo un trabajo en nosotros. Él te honra cuando continúas buscando, cuando las cosas no funcionan como lo esperabas. Cuando no te fueron como tú pensabas y tú le sigues buscando, Él honra eso. Hubo derrota, pero no acusaron a Dios, ni rehusaron orar y buscar de Dios, y tampoco rehusaron obedecer a Dios. Como les dije, perdieron 40,000 hombres, pero nuevamente se alistaban para guerra. Aunque significaba perder más, aunque significaba que podían perderlo todo, ellos decían, obedecemos a Dios. ¿Cuánto están dispuestos a obedecer a Dios aunque lo pierdan todo? ¿Cuántos? Piensen lo que están diciendo, amén. ¿Cuánto están dispuestos a obedecer a Dios aunque lo pierdan todo? Si Dios lo dijo, Él lo hace. Pero sus victorias en nuestra vida muchas veces son inusuales, y por eso José tuvo que pasar por un pozo, por malas acusaciones y por un calabozo por más de 15 años antes que fuera puesto en el lugar donde Dios había apartado para él. Iglesia, ¿están aquí? Muchas veces solo vemos victoria como el cambio exterior de circunstancias, mientras Dios se está enfocando en preparar un pueblo para sostener su bendición. Dios está más interesado en tu proceso que en tu posición, porque es el proceso de tu vida que te da el acceso a su bendición. Está bueno, se lo repito. No me acuerdo lo que dije. Dios está más interesado en el proceso de su vida que en su posición, porque es el proceso que le da acceso a su bendición. Dios es tan misericordioso con nosotros. La voluntad de Dios es multidimensional. Por eso es que escucha, como en el cielo, aquí en la tierra. Pero cuando analizamos nuestra vida, siempre estamos buscando que las cosas se alineen en la tierra. Pero si lo vemos nada más que del nivel de la tierra, entonces estamos siendo finitos en cómo estamos pensando. Dios es multidimensional y su propósito, su voluntad es multidimensional. Por eso que siempre tenemos que orar enfocados en la eternidad. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y muchas veces vamos a enfrentar derrota porque Dios está preparándote para algo mayor, que aunque no lo vemos por nuestros ojos de intelecto y razonamiento, Dios está preparando nuestra vida, está preparando nuestro corazón para algo mayor. Si se lo dan, dáselo con gana, ¿ok? Como único experimentamos la dimensión de Dios en nuestras vidas es a través de los milagros. Los milagros son sobrenaturales, no es algo que pasa en lo natural. Con cada milagro ahí hay un desatar de la gloria de Dios, y la palabra gloria en kabad, en el original, significa peso. El peso de Dios viene sobre nuestra vida cuando experimentamos los milagros de Dios. Dios nos alinea para experimentar sus milagros, para cargar su gloria, que ahí es donde estamos viviendo multidimensionalmente, cargando presencia del cielo aquí en la tierra. ¿Me están siguiendo, iglesia?
Con cada milagro hay un desatar de gloria. Con cada milagro se desata un mayor peso de Dios sobre nuestras vidas. Toda respuesta detenida de oración es solo porque viene un mejor sí y está acumulando interés. Cada vez que uno siente que Dios le ha dicho no, esa respuesta no se ha dado, esa oración no se ha contestado, es porque Dios tiene un mayor sí para nuestra vida. Y lo que se ha estado acumulando es interés, que cuando viene esa bendición sobre nuestra vida, viene en abundancia, porque Dios es uno que trae vida y la trae en abundancia sobre sus hijos, pero es alinearnos con la palabra de Dios. Gracias por su entusiasmo, denle la gloria a Dios. Cuando Dios dice espera, es porque está desarrollando la capacidad de la oración para que sobreviva la respuesta. Porque disciplina a Dios a sus hijos. No es porque está molesto o como un castigo, sino porque no quiere que sus bendiciones nos maten. Dios nos disciplina para prepararnos para sus bendiciones, porque las bendiciones de Dios mata al que no está preparado para recibirlo. ¿Cuántas veces se lo he dicho? La bendición de Dios son tan grandes que si no estamos listos, destruye nuestra vida. Y Dios no va a darnos ninguna bendición para la cual no estamos listos de poder administrar y que no nos mate. Las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida y no trae carga ninguna. ¿Me están escuchando, iglesia? Tenemos que alinearnos. Dios no nos puede desatar todo de un viaje, porque si no nos mata. Aún en Juan 12:12 dice: aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay muchas cosas que Él nos quiere dar, hay muchas cosas que Él nos quiere revelar, pero no nos puede dar todo de un viaje porque nos consume, nos mata. Dios es infinito. Y nosotros no pudiéramos tolerar ciertas cosas que le pedimos. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios quiere darnos los deseos de nuestro corazón, pero nos va alineando. Y ese alinear se siente como disciplina, se siente como derrota, se siente como castigo, se siente como que no nos está escuchando. Nos sentimos solos, pero en ese momento es cuando Dios más cerca está obrando en nuestra vida. Tenemos que poner nuestra perspectiva en las cosas del cielo, en las cosas eternas, más que en lo que es de esta tierra. Iglesia, ¿está aquí? ¿Está recibiendo? No tenemos la capacidad de parar, no tuviéramos la capacidad de pararnos debajo de todo lo que dijera que está en el corazón de Dios, si Él lo desata de un viaje. Cuando Dios habla, Él desata realidad. Lo que Él dice se hace, se cumple. Él no puede decir algo que no se cumpla. En cuanto Él lo desata de su boca, eso sucede. Entonces Él empieza a preparar el camino. Él empieza a preparar su vida para poder recibir lo que salga de su boca sobre su vida. Iglesia, ¿me está entendiendo? Cuando Dios habla, Él desata realidad. Su palabra es espíritu y vida. Es en su misericordia que Él se retiene y nos da en medida. Por su misericordia, por nosotros, su amor por nosotros, que Él retiene cosas y nos da en medida. Dios siempre contesta oraciones en forma de semilla. Muchas veces estamos pidiéndole a Dios el gran árbol de bendición y Dios dice: te voy a dar ese árbol, y saca una semillita y te la pone en la mano. Ahora tenemos que plantar, cultivar, cuidar esa semillita, y eso lleva un proceso para poder ver y disfrutar del fruto. Tú querías el fruto, querías disfrutar del fruto, querías comer así rápido, pero Dios te dijo: yo te lo voy a dar, pero para que no lo desprecies, te doy la semilla, para que aprendas a valorar lo que yo te voy a dar. Nunca desprecie las cosas pequeñas que Dios está haciendo en su vida. Nunca lo eche de menos, porque son esas cositas pequeñas que va a traer gran fruto cuando usted realmente lo sabe cuidar. Amén. Concluyo. Es en el cultivar de la semilla donde desarrollamos el carácter para ministrar bien la promesa del fruto del árbol maduro.
Dios está más comprometido al proceso que al producto final. Es el proceso que nos prepara para el producto final. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Hay personas que han pasado por procesos, desánimos, desilusiones. Personas que se han sentido en derrota, han orado y nada pasa, orado otra vez y nada pasa, han orado otra vez y siguen esa enfermedad, sigue ese problema financiero, siguen con esa deuda, siguen con esas acusaciones falsas que han se levantado contra usted, siguen contra ese maltrato, contra tantas cosas que usted posible ha enfrentado, y usted ha dicho, ¿dónde está Dios? Pero en esta noche usted está viendo, en este día usted está viendo que Dios obra inusualmente.